Memorias de una molécula de agua. Esa mañana, los rayos del sol acariciaban la superficie del charco. Mis hermanas y yo, tomadas de la mano, disfrutábamos el calorcito mientras los renacuajos se paseaban sin vergüenza entre nosotras. La lluvia nos había puesto allí, y el desnivel caprichoso del patio de la sede Medialuna nos había permitido rodar hasta encontrarnos. Los rayos del sol empezaron a caer, primero con tibieza, luego con toda la fuerza que logran tener durante las siestas de enero en esa zona donde el calor no pide permiso. No me preocupé demasiado. Después de todo, llevaba millones de años siendo agua y conocía bastante bien los caprichos del clima. El calor siguió aumentando y empecé a temblar cada vez más fuerte. Una fuerza interna crecía dentro mío a medida que el sol me llenaba con su energía. Me solté de las manitos de mis hermanas porque al estar agarradas no podíamos movernos y adentro mío crecía una energía feroz y unas terribles ganas de moverme. Empecé a desplazarme de un lado a otro, primero lentamente, luego más rápido. Mis hermanas también. Empezamos a chocar con mucha fuerza unas con otras, hasta que sin previo aviso me separé de ellas. Movida por una fuerza invisible, porque esa fuerza ya estaba dentro mío, empecé a volar. El charco se alejaba y mis hermanas y los renacuajos me veían subir en dirección al sol. No es la primera vez que pasa. Llevo millones de años haciendo lo mismo, pero cada vez es igual de mágico. Si alguna vez te preguntaste qué se siente, te cuento que la sensación es difícil de explicar, porque parece magia, pero es pura ciencia. De pronto estaba flotando sobre los techos de la sede, sobre los cañaverales del Ingenio Bermejo que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, sobre las chimeneas que humean a lo lejos, y sobre el río Tarija que desde arriba parecía una serpiente gigante dibujada entre el verde. La vista era extraordinaria. Nos fuimos juntando con otras moléculas que venían de los cañaverales, del río, de las hojas anchas de la caña de azúcar y hasta del sudor de los chalaneros que remaban para trasladar gente de un punto a otro del río, bajo ese sol sin misericordia. El Club de las Evaporadas es bastante diverso en esta zona y bastante concurrido. A medida que subimos y nos alejamos de la superficie, el aire se vuelve más frío. Suena raro, ¿no? Pasa que el calor se va acumulando cerca del suelo, pero cuando te vas alejando la temperatura baja mucho más de lo que uno esperaría desde abajo. El frío me invadió y esa sensación de querer moverme fue desapareciendo. Y cuando una molécula de agua tiene frío, hace lo mismo que hacen ustedes los seres vivos. Busca compañía. Nos acercamos unas a otras. Otras hermanas que volaron desde el río, desde los cultivos y desde quién sabe dónde más. Se empezaron a acercar a mí. Nos acomodamos juntitas. Después llegaron más y más y más. Cuando quisimos darnos cuenta nos habíamos convertido en una nube enorme y esponjosa, blanca con forma de columna. Esas que para quien no sabe del tema parece un hongo blanco inofensivo, pero para la gente conocedora anuncian tormenta antes de que nadie las vea venir. Desde abajo seguramente parecía muy bonita o muy temible. Desde adentro era un caos organizativo. Miles de millones de moléculas chocando entre sí sin ponerse de acuerdo sobre nada. La situación se volvió insostenible cuando apareció el viento. Nos empujó varios kilómetros hacia el oeste trepando por las laderas. Nadie nos consultó. Los vientos son así. No nos importa, porque así conocemos lugares nuevos de este maravilloso planeta. Finalmente, una tarde gris, la nube se volvió demasiado pesada. Nos hizo más frío y nos juntamos más y más hasta tomarnos de las manos. Cuando una nube se vuelve demasiado pesada, alguien tiene que caer. Me tocó a mí. Unida a mis hermanas, volví a convertirme en gota y empecé a caer. Esta vez el viaje fue mucho más rápido. Atravesé el aire cargado de ese olor particular que tiene la lluvia cuando llega a tierra seca. Esquivé algunas hojas de caña y aterricé con poca elegancia sobre la tierra oscura y húmeda de una huerta. Mi carrera como nube había terminado. Mi nueva vida como agua de suelo acababa de empezar. Me infiltré despacio entre los granos del suelo, abriéndome paso entre partículas de arcilla y materia orgánica, saludando a las bacterias y a los hongos que trabajaban ahí abajo sin que nadie los vea. Es un mundo aparte el suelo, oscuro, apretado, lleno de vida invisible. Las raíces de una planta me encontraron casi enseguida. No tuve tiempo ni de acomodarme. Una raíz fina me rodeó con una precisión que no admitía negociación. Entré a su interior y empecé a viajar hacia arriba por unos tubitos estrechos y largos, los vasos del xilema que conectan las raíces con cada rincón de la planta.
Subí por el tallo hasta llegar a una hoja. Allí me detuve. La hoja era un lugar luminoso y activo. La planta usaba mi presencia junto con el dióxido de carbono del aire y la energía del sol para fabricar su alimento. Me quedé algunos días observando el mundo desde ahí, entre el verde y la luz, mientras la planta hacía su trabajo silencioso y extraordinario. Hasta la nube que me puso aquí se empezó a disipar y el sol volvió a calentar. Y otra vez empecé a moverme más rápido. Esta vez salí por los estomas, esos pequeños poros de la hoja que se abren y se cierran como puertas diminutas. Y volví a la atmósfera en forma de vapor. Ya conocía la historia. Después de millones de años, uno aprende a reconocer las señales. Suspiré. Bueno, si es que las moléculas de agua pudiéramos suspirar, yo hubiese suspirado. Volví a volar. La naturaleza tiene una imaginación extraordinaria, pero para alguna de nosotras también tiene la costumbre de contar siempre el mismo cuento una y otra vez.